Se acerca Semana Santa y las historias relacionadas al tema involucran oscuros secretos que te compartiré a continuación. En ocasiones creemos que la suerte está de nuestro lado cuando nos encontramos cosas tiradas en la calle. Podría ser dinero, algo valioso como aretes de oro o pertenencias de otras personas como amuletos. Lo que no sabes es que en ocasiones esas cosas son tiradas con un propósito. Posiblemente contengan un maleficio y estén a la espera de alguien a quien perturbar. Se me viene a la mente el caso de una señora que encuentra una bolsa negra tirada sobre la avenida a la hora de ir a recoger la leche. En ella encuentra bastante dinero, pero también muchas otras cosas con rasgos simbólicos que en ocasiones por desconocimiento nunca sabrás lo que significa. Por ejemplo, el fajo de billetes estaba clavado con lo que parecía una gran espina, y por lo que la señora podía ver, había sido manchado con un líquido rojo. Ustedes ya saben lo que era. También contenía una trenza de cabello, al parecer de mujer, fotografías donde aparecía la dueña del mechón y muchas otras cosas. Finalmente, para dar paso a la siguiente historia, aquella señora terminó muy mal, enferma, y al parecer inundada de una maldición por una entidad que ni la propia iglesia pudo retirar. Si en alguna ocasión te encuentras algo en la calle o cualquier lugar, ten mucho cuidado. No todo es lo que parece. Antes de comenzar, quiero saludar a nuestros amigos de Brasil, Los Ángeles, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Medellín y Andalucía. Déjame en los comentarios desde dónde me escuchas. Suscríbete y activa la campanita en todas las notificaciones para estar al pendiente de las nuevas historias de terror que subimos cada semana. ¿Están listos para esto? El Cristo del Monte. Hola amigos, mi nombre es Gaby y quiero contarles lo que le pasó a mi familia por culpa de una imagen de un Cristo que nos encontramos en el monte. Provengo de un pueblo muy cercano a Valparaíso, Zacatecas. Es lo único que les puedo decir, pues aún mi familia radica en ese lugar y no quiero alborotar a la familia por contar algo que se supone tendríamos que llevarnos hasta la tumba. Pero quiero advertir a todas las personas que escuchen mi relato, más bien porque se acercan fechas muy importantes para la Iglesia Católica, pero también para las personas que se dedican a la brujería o al satanismo. Recuerdo que en aquellos años, las fechas de Semana Santa eran y son muy especiales para mi madre. Desde que comenzaba el miércoles de ceniza, la casa se convertía en una especie de templo, en el cual se rezaba frecuentemente. Era impensable comer carne roja no solo los viernes, sino todas las semanas hasta días después del domingo de resurrección. Era un tipo de práctica que se nos inculcó fervientemente a todos mis hermanos y a mí. Ahora sinceramente pienso que hay mucha gente mala en el mundo como para preocuparnos qué se come o qué no. Recuerden los casos que han sucedido en la propia iglesia en contra de muchos pequeños. Sin embargo, muchos años tuve que seguir las reglas de la casa hasta que me mudé a la Ciudad de México. En esa ocasión, mi madre, apurada por las labores de la casa y las obligaciones con los hijos, lograron que le diera la tarde para que fuéramos a la iglesia debido al miércoles de ceniza. Apresurados, nos bañamos y nos cambiamos para ir a la iglesia y salimos, pero para ello teníamos que caminar alrededor de 1 hora para poder llegar a aquel lugar. Así que para acortar el camino, mi madre decidió que camináramos por aquella vereda que nunca usábamos, porque había partes donde el pasto era muy alto y en ocasiones las víboras mordían a los jornaleros. Fue imprudente, lo sé, pero para muchos, en especial para mi madre, la religión es mucho más importante. Así que tomó su machete y nos fuimos, ella por delante y nosotros detrás.
En esos años no había transporte y los autos eran muy extraños de verlos en el pueblo. Eran alrededor de las 6 de la tarde. Pronto quedaríamos en penumbras y encenderíamos la lámpara para poder llegar a nuestro destino, pero no fue necesario esperar a que el sol se metiera por completo. De la nada, mi madre cayó al suelo y solo vimos espantados cómo se levantaba y comenzaba a sobarse su rodilla. De inmediato mi hermano mayor prendió la lámpara, alumbró hacia las manos de mi madre, le preguntó si estaba bien y con qué se había tropezado. Mi madre contestó que con una piedra, pero que era muy extraño, pues sintió como si una mano le hubiera agarrado la punta del pie y justo antes de tocar el suelo, la soltó. Mi hermano echó un vistazo rápido con la lámpara, pero lo que nos encontramos nos dejó sorprendidos. Enterrado en la tierra, se asomaba lo que parecía una especie de figura y con lo que al parecer se había tropezado era con una cabeza. Mis hermanos y yo gritamos de miedo, pues lo que se asomaba de esa figura era la parte superior de un rostro. Sin dudarlo, mi madre se acercó a aquella figura. Al tratarse de una mujer que no salía de la iglesia, inmediatamente reconoció de lo que se trataba y comenzó a excavar con la punta del machete. Poco a poco, nos quedamos sin habla cuando por fin terminó de desenterrar a aquella figura. Empolvado y completamente sucio, lo que estaba por sacar de ese agujero era la imagen de un Cristo enterrado en medio de la nada. Y por un camino donde era muy difícil que la gente pasara, a menos que la gente quisiera llegar rápido al centro del pueblo cuando se les hacía tarde. Como pudo, mi madre medio lo limpió y se sintió alegre, pues le daba gracias a la Virgen por el hallazgo. Era obvio que el dolor de su rodilla ya no importaba, sino que la prioridad era limpiar la imagen con sus manos, pero la tierra ya se había impregnado demasiado al rostro de aquella figura, y de inmediato se le ocurrió: «Corran, niños, en la iglesia lo limpiamos con agua, y si es posible conseguimos algo de agua bendita para bendecirla de una vez». Así, apresuradamente mantuvimos el paso hasta que llegamos a la iglesia del pueblo, pero nuevamente, aquella imagen que por poco le rompe la rodilla a mi madre nos dejó sin habla. Mi madre tomó una cubeta con agua y pronto comenzó a enjuagar a aquella figura, pero lo que nos perturbó de cierta forma es que el rostro de aquel Cristo no era normal. Era muy similar a la imagen de Cristo Jesús, pero en vez de representar el sufrimiento característico de la crucifixión, esta parecía abrir la boca como intentando devorar lo que estuviera frente a ella. Cuando comenzó a tallar sus ojos, mi madre pronunció una pequeña exclamación: «Jesús bendito, ¿qué te hicieron, Señor?». Y fue porque mientras limpiaba sus ojos, sus dedos se introdujeron más de lo normal, descubriendo poco a poco que la imagen de Jesús no tenía ojos. Y parecían haberlos quitado a la fuerza con una herramienta para cortar carne. Cuando por fin terminó de limpiar aquella imagen, la alejó un poco de su pecho y todos pudimos admirar lo aterradora que esa imagen era. Mi madre, como buena samaritana, nunca imaginó lo que estaba por llevar a su casa y mucho menos pensaba que lo que tenía entre sus manos albergaba a un demonio que había sido introducido en ella después de participar en un exorcismo del que la víctima no logró vivir para contar su historia de terror. Desde ese momento, mi madre comenzó a vincularse con esa imagen. Pensaba que había sido algo muy parecido a un milagro y creía que el Señor o la Virgen María habían intercedido para que fuera ella la persona indicada para encontrar aquella imagen de Cristo Jesús. Esa noche, recibimos la ceniza y mi madre hizo todo lo posible para derramar agua bendita sobre aquella figura y así regresar a casa con la nueva noticia. Habíamos sido bendecidos con una imagen que a todos mis hermanos y a mí nos causaba terror.
Inmediatamente mi madre buscó una mesita y se convirtió en su nuevo altar, con la promesa de que en cuanto fuera posible, llevaría aquella imagen con el carpintero para ver si podía rellenar los huecos en sus ojos. Sin embargo, antes de que eso sucediera, comenzaron a pasar cosas muy extrañas en la casa. Más que extrañas, perturbadoras, aterradoras y demoníacas. Habrán pasado unos 5 días cuando después de acostarnos me dieron muchas ganas de ir al baño. Teníamos que pasar por el corredor y prácticamente caminar por toda la casa para poder llegar. Lo que le daba un tono misterioso y atemorizante es que teníamos que utilizar el candil, la lámpara o velas para poder movernos por las noches. Tomé la vela, comencé a caminar y cuando me di cuenta, ya me encontraba a unos cuantos pasos de la imagen de Cristo. Esa figura se sentía muy extraña, como si te observara o algo estuviera detrás de ti mirándote. Preferí no mirarla y seguí caminando hasta llegar al baño. Estaba sentada en la taza cuando escuché el sonido de un gato. Era como si intentara pelear con algo o como cuando se encrespan. Lo que me intimidó fue que aquel sonido daba vueltas alrededor del baño. Para los que son de la ciudad, les explico que por lo regular los baños en el pueblo no tienen techo. Se trata de un cuadro que de cierta forma está expuesto. Las paredes son altas, pero como les repito, no tiene techo, pues la teja que cubre la casa también protege el baño. Después de percibir un par de veces aquel sonido, escuché un tipo de risa que se fue alejando en dirección al pequeño altar que mi madre había puesto. De inmediato le grité a uno de mis hermanos, pues tenía la costumbre de andar espantando a la gente, pero no escuché nada más. Salí del baño bastante molesta y regresé al cuarto. Moví un par de veces a mi hermano y le reclamé por qué me andaba espantando, pero al ver que lo acababa de despertar y que ni siquiera entendía lo que le decía, me comenzó a dar miedo. ¿Quién era o qué era lo que intentaba jugar con mi temor? Así pasaron los días. Escuchábamos por las madrugadas que alguien caminaba por la finca arrastrando los pies. Los trastes se caían y aventaban la cubeta al pozo. Mi madre todo lo atribuía al viento o a los animales que salen por la noche. Mis hermanos y yo, poco a poco comenzábamos a desconfiar cada vez más de aquella imagen de Cristo Jesús, hasta que una madrugada le tocó a mi padre. Por lo regular se levantaba a las 4 de la mañana para prepararse, desayunar algo y salir en su caballo para la parcela. Esa mañana, él recuerda haber visto a mi madre apresurada en la cocina para darle de desayunar. Sinceramente no le prestó atención, pues esa era la rutina diaria. Se puso su camisa, sus botas y su sombrero, y minutos después ya se encontraba sentado en la mesa del comedor para desayunar. Los minutos pasaban y mi madre ni siquiera su taza de café le llevaba. Ya impaciente por la demora, mi padre le gritó y volteó hacia atrás para poder ver a lo lejos lo que pasaba en la cocina. Sin embargo, solo vio la silueta de mi madre moverse de un lado a otro. La situación siguió igual. Nada llegaba a la mesa y sin pensarlo 2 veces, mi padre se levantó ya un poco molesto, pero para su sorpresa, antes de llegar a la cocina, observó que mi madre rápidamente se metió al cuarto donde se encontraba el refrigerador. Posiblemente para sacar algo. Miró hacia la lumbre y no vio nada sobre ella. ¿Cómo era posible que después de tanto tiempo no hubiese puesto ni el café ni una tortilla hecha a mano para desayunar? Caminó hacia el cuarto del refrigerador que siempre estaba oscuro y se metió. Esperaba encontrar a mi madre, pero lo que descubrió lo dejó helado.
Mi padre dice que con la poca luz que entraba a ese lugar, pudo ver una sombra igualita a la de mi madre. Pero cuando le habló, esa cosa pronunció una risa aterradora y comenzó a meterse por debajo de la pared como si fuera humo negro. Mi padre es un hombre muy recio, de esos clásicos con un enorme bigote que cubre su rostro y nunca se quita su sombrero. Nunca nos habló de algo que le diera miedo, pero esto que les cuento le provocó más que eso. Cuando vio que aquella sombra diabólica se desvaneció por completo, bastante extrañado se dirigió a buscar a mi madre mientras pronunciaba un Padre Nuestro. Es muy sabido en las rancherías que el diablo intenta robar el alma de las personas y eso fue lo que inmediatamente pensó mi padre. Cuando abrió la puerta de su recámara, se dio cuenta de que mi madre estaba dormida, pero lo más extraño es que intentó despertarla repetidamente y mi madre no reaccionaba, como si estuviera en una especie de trance, hasta que, como lo cuenta mi padre, la sangoloteó fuerte y hasta ese momento logró despertar. Claramente éramos perturbados, pero mi mamá lo tomaba como una lucha que ella tenía que ganar. Y eso lo intentaba pasando horas y horas rezándole a aquella imagen que encontramos en el monte. Con el paso de los días ya no solo era a mis hermanos, a mi padre o a mí a los que nos sucedían cosas paranormales, sino que a mi madre también le comenzaron a pasar muchas cosas. Como les comento, mi padre es un hombre muy valiente tallado a la antigua, pero lo que comenzaba a pasarle a mi madre le hizo ver su suerte en ese ámbito. Había noches en que en medio de la madrugada mi madre empezaba a hacer voces extrañas mientras permanecía dormida. Era claro que mi padre se despertaba e intentaba moverla para que dejara de pronunciar esos sonidos guturales que salían de su garganta. Y siempre despertaba cuando al parecer terminaba de pronunciar esos sonidos. Cuando ella despertaba, preguntaba a mi padre qué pasaba, y él le decía que nuevamente estaba haciendo sonidos extraños, pero que para nosotros, sus hijos, eran quejidos con una voz que no era la suya. Con el paso de los días, las cosas fueron más aterradoras. Llegó a haber momentos en los que mi madre despertaba con moretones en el cuello, en los brazos o en las piernas. Parecían rasguños que trazaban sus piernas y mi madre cada vez se veía más cansada, con ojeras y completamente demacrada. Eso sí, nunca dejaba de rezar frente a aquella imagen distorsionada de Jesús. Llegó el momento en que mi madre se iba, es decir, su mente se quedaba en blanco y permanecía sentada sobre su silla a un lado de la mesa mientras comíamos. Su mirada era perdida y comenzaba a sudar frío. Una de esas ocasiones regresó a la realidad con un grito y empezó a llorar. Mi padre le preguntó qué le pasaba y ella, entre sollozos, contestó que había estado en un sueño que parecía real. En él dijo que se encontraba en el cuarto de nosotros y tenía las manos llenas de líquido rojo, y lo que la sacó de ese tipo de trance fue que mencionó que nosotros estábamos sin vida, y por lo que pudo sentir en esa visión era que ella lo había hecho. Para este punto mi padre ya se encontraba bastante preocupado. A pesar de comenzar a ir a misa más seguido, todo seguía igual. Se confesaban frecuentemente en la iglesia y el padre intentó ayudarla, pero no hubo un cambio en su comportamiento. De hecho, nadie pensaba que todas aquellas cosas provenían de aquella imagen de Jesucristo. Un fin de semana por la mañana, nos despertamos con los gritos de mi padre. Le reclamaba a mi madre qué era lo que había hecho y por qué se encontraba en su altar.
frente a aquella imagen, con una gallina que sostenía de las patas y a la cual le hacía falta su cabeza. El animal goteaba y ese espacio estaba cubierto con el líquido que brotaba. Fue en ese momento en que mi padre corrió hacia ella y con ayuda de una bofetada logró traerla con nosotros, pues al parecer se encontraba en uno de esos trances donde ahora ya se le ponían los ojos en blanco y se reía de una forma espeluznante. De inmediato, fueron con el sacerdote y le platicaron lo que pasó. Ya con un poco de intriga, le dijo a mi madre que nos visitaría y así pasó. Ya era un poco tarde cuando el padre llegó, pues con eso de la celebración de Semana Santa, la representación de Jesucristo o la pasión de Cristo, el tiempo se le iba volando. Mi madre de inmediato le ofreció algo de tomar y pronto pasaron al tema que lo había traído a casa. Cuando mi padre le contó el último acontecimiento que habíamos experimentado, condujo al padre directo a la mesa donde mi madre había colocado la cabeza de aquella imagen que encontramos. Desde que el padre la vio, supo que algo no andaba bien, pues mi madre comenzó a sentirse mal. Para ella no era más que un descenso en su presión. Comenzó a marearse y con falta de aire se sentó en su silla. El sacerdote la miraba a los ojos bastante intrigado, como intentando descifrar qué era lo que pasaba. En el transcurso de la plática, salió la pregunta del millón. ¿De dónde había salido aquella imagen que representaba a nuestro Señor, la cual no tenía ojos y abría la boca de forma grotesca? Fue muy extraño para nosotros que mi madre no recordara dónde la habíamos encontrado. Eso era prácticamente inolvidable, y mi hermano interrumpió para explicarle al sacerdote cómo y cuándo fue que encontramos esa figura. Mi madre tenía una cara como de títere. Miraba a la izquierda, a la derecha, hacia la imagen que nos encontramos y al techo de la casa repetitivamente. Y decía que eso no era cierto, pues no lo recordaba. Ese comportamiento tan extraño en mi madre no era normal. Parecía como una muñeca siendo controlada por algo. Aquel sacerdote de inmediato se dio cuenta que se encontraba frente a un demonio que ya había poseído a mi madre. Esperó un par de minutos más y caminó unos metros en compañía de mi padre. Me imagino que le comentó lo que estaba pasando y cuando regresaron, nos pidió que metiéramos a nuestro cuarto y nos tapáramos los oídos. Un poco nerviosos por lo que pasaría, nos metimos, pero no nos tapamos los oídos. Eso fue lo que nos permitió escuchar todo, pero también lo que nos llena de terror cada que contamos esta historia. El cura comenzó a platicar con el demonio que estaba en el cuerpo de mi madre, y en ocasiones, una voz completamente espeluznante salía de su garganta. El sacerdote reprendía como podía a aquel espíritu, y por lo que lográbamos escuchar, mi padre la agarraba e intentaba mantenerla sentada. Pero gritos completamente aterradores comenzaron a escucharse por toda la casa, risas que no eran de mi madre y palabras que no comprendíamos. Cada segundo, las cosas se ponían peores, pero el cura no parecía tener miedo y continuaba reprendiendo y rezando. Lo que se me quedó muy grabado fue que el padre le preguntaba a aquel demonio de dónde venía, cuál era su nombre y qué era lo que quería de nuestra familia. Sus respuestas nos dejaron temblando de miedo. Esa cosa dijo querer la vida de mis hermanos y la mía. Pronunciaba el nombre de su antiguo huésped, que era otra mujer del pueblo y que ya tenía varios meses de haber muerto.
cuando el sacerdote le preguntó si era la misma mujer de la que hablaban. Se carcajeó y le dijo que él le había quitado la existencia cuando no pudo darle lo que pedía, y que si la bruja que intentó sacarlo del cuerpo de aquella mujer no había podido, ¿cómo pensaba que él sí podría? Escuchamos los pasos del cura dirigirse hacia el altar de mi madre, y por lo que intuimos, tomó la figura a la cual mi madre le rendía tributo día y noche. Comenzó a rezar, a leer la Biblia y pronunciar palabras que no comprendíamos. Después nos enteramos de que se trataba de latín, intentando desprender al demonio de mi madre. Mi padre cuenta que mi madre tenía una fuerza impresionante. Tuvo que amarrarla con la soga que utilizaba para lazar a los becerros. Habrán pasado como 2 horas cuando el sacerdote reprendía al demonio y le ordenaba regresar a la imagen de donde había salido. Sin embargo, este decía que mi madre lo había dejado entrar y no la iba a dejar. Así continuaron por más tiempo, y si me preguntan cómo lo hizo, no podría describírselos perfectamente, pues lo único que podíamos hacer era escuchar las oraciones de aquel cura. Lo que sí recuerdo fue que el sacerdote le pidió a mi padre, una vez que todo se calmó, que llevara aquella imagen sin ojos a un lugar donde nadie pudiera encontrarse con ella. De hecho, mi padre hasta la fecha no nos quiere decir dónde la tiró, si la enterró o la escondió. Mientras mi padre se encargaba de aquella figura, le hablaba a mi madre, la cual parecía estar desmayada. Poco a poco se fue recuperando y al preguntarle cómo se sentía, mencionaba que no recordaba nada, solo que una especie de sombra negra se le metió en el cuerpo y de ahí solo oscuridad. Cuando ya todo estaba en calma, el cura nos habló y comenzó a rezar por nosotros mientras nos untaba un aceite en nuestros cuellos, pecho y frente. No sé qué finalidad tenía eso. Quiero pensar que se trataba de una especie de ayuda para no espantarnos por lo que acabábamos de presenciar. Desde ese momento, el sacerdote regañó a mi madre y le dijo que no anduviera recogiendo figuras religiosas que están tiradas o enterradas, pues no se sabe qué contienen. Por fortuna en esa ocasión, el demonio no estaba tan incrustado en ella, pero de haber sido así, quién sabe si hubiera podido ayudarla. Para el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, nos encontrábamos dando gracias a Dios por la ayuda que pudo darle a mi madre por medio del cura. Es por esto que les recomiendo, amigos de la comunidad de Oscuro Secreto, que no levanten imágenes que se encuentran tiradas, arrumbadas o enterradas, ya que les puede pasar lo mismo que a mi mamá. Muchas gracias por leer mi historia. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta aterradora historia de terror. Ya están advertidos. Antes de que te vayas, no olvides suscribirte, activar la campanita en todas las notificaciones, dejarme tu comentario de dónde me escuchas o qué te pareció esta historia. Y si te pareció interesante, compárteme con tus amigos para poder llegar a más personas. Nos vemos en una siguiente historia de Oscuro Secreto.